sus preguntas. Ya, la primera, ¿hasta qué punto es ético? La verdad es ético hasta el punto en el que el consumidor ya, a ver, es ético realmente cuando tú estás diciendo la verdad, siendo transparente, entregando todos los pros y contras del servicio, inclusive si no necesitas realmente el producto, ya que a veces igual uno también genera la necesidad. ¿Ya? Uno genera la necesidad y a veces, en mi caso, en mi trabajo, en mi rubro, el cliente no sabe que tiene un dolor, una necesidad o un problema que con nuestros productos se pueden subsidiar, ¿cachai? Entonces es ético hasta el punto en el que ya él dice sí, sí, hasta el punto que tú eres transparente también, porque igual la forma de persuadir y todo lo demás no es necesariamente, hay una brecha muy delgada entre vender, persuadir, hasta que, aunque no quiera el producto, y también lo otro ya sería prácticamente estafar casi, vender algo que no existe o que no se va a cumplir. Entonces, la verdad, es ético hasta que cumpla las expectativas que tú mismo estás proponiendo. No sé si me entiendo. Em, bueno, no sé si estoy bien allí, pero eso, es ético hasta el punto en el que tú eres transparente, le generas la necesidad al cliente, te compra el producto, sí, pero tampoco vendes algo que no se va a vender, no sé, no vender la pomada. No. Ya, esta pregunta es súper interesante porque me suele pasar el tema de la conciencia moral, porque obviamente si tú eres la cara visible directa, en mi caso yo sí soy la cara directa entre el área comercial, gerencia comercial, entre la gerencia de operaciones, entre el cliente, yo soy como un punto que estoy entre medio, entonces igual me genera mucha implicancia esta pregunta, pero la verdad es que es un rol súper importante, porque al final uno dice, no, el trabajo es solamente trabajo y chao, mentira. En mi caso, y en verdad de muchos con los que yo he conversado, a veces uno mismo, aunque uno diga, no, el trabajo para la casa, mentira, porque eso queda en mente, lo que pasó, conciencia moral entre el cliente, lo que te dijo el cliente, lo que te está diciendo la gerencia, jefatura, tus supervisores, etcétera, eh, y qué decirle también al cliente, ¿cachai? Entonces juega un rol súper relevante, importante y también para ti mismo como persona y como desarrollo profesional, porque al final, si tú estás prácticamente, como dije en el audio anterior, estafando prácticamente a la gente, exigiendo o entregando productos, cosas, servicios que tú no vas a cumplir, en verdad tú mismo te dañas a ti mismo, la verdad, mentalmente, ya que te conviertes en una persona mentirosa, estafadora, sin ética profesional, claramente. Entonces, cuando tú no tienes mucha conciencia moral, o sea, lo que no es ético, no tienes muchos valores, no te importa mentir a la gente ni nada, al final eso a largo plazo hace que ni siquiera después confíes en ti mismo, ya no te sientas capaz para estar en grandes proyectos, en otros trabajos, y al final es un cansancio mental también, porque si tú estás conscientemente de que estás haciendo las cosas mal o haciendo las cosas bien, em, ahí tu mente te juega un rol súper importante porque a veces uno dice, no, está todo bajo control, pero en verdad la mente te juega, no, es muy traicionera. Entonces, cuando hay conflicto entre objetivos comerciales y bienestar del consumidor, solamente decir la verdad y eso, no sé si me expliqué. La virtud de ser transparente. Es algo que siempre utilizo también yo en mi trabajo, ser transparente, siempre decir los pros y los contras, ir directo al grano. Sí está a generar la necesidad, porque como lo había mencionado anteriormente, a veces el cliente no sabe que tiene una necesidad, que tiene un dolor y que tú con tu servicio o con tu producto, porque al final todos vendemos algo, todos estamos vendiendo, o sea, de eso, sí, de eso viven las empresas, todos vendemos servicios, productos, lo que sea, pero todo es venta. Entonces, las virtudes que yo considero fundamentales en el marketing, obviamente la persuasión, porque ahí tú puedes vender todo, entras como el primer paso con el cliente, como persuadiendo, saber qué es lo que generarle la necesidad prácticamente, o hacerle ver que tiene una necesidad, o recordarle esa necesidad. Entonces, y para construir confianza, netamente ser transparente, eh, tener una buena comunicación, porque el marketing eso es lo que también te ayuda a generar más confianza en ti mismo, a poder comunicarte mejor a través de todas las presentaciones que uno genera a través de toda la carrera, te ayuda a tener más confianza en ti mismo para pararte frente a un público, hablar con gente desconocida, hablar con gente que tiene puestos o cargos muy altos en diferentes empresas, como en mi caso que es más B2B, o frente a un cliente también X, una persona al cliente final, también te ayuda a tener más confianza, poder saber hablar con palabras técnicas, poder sobrellevar y llevar al cliente a donde tú quieres llevarlo. No que el cliente te lleve a ti, tú llevarlo. Poder hacer como un viaje al cliente, pero entre la conversación, entre el proceso de venta, cuando, no sé, tú tienes que implementar algo en una tienda, implementar bien el viaje al cliente. Y esas son virtudes que te genera el marketing que tú vas aprendiendo con el paso de la carrera, ya que ahí tú puedes saber dónde
hacerle ver lo que tú quieres hacerle ver, en verdad. Eso es el marketing. La persuasión y la transparencia. Siempre poder también, siempre explicarle al cliente, o sea, no decirle esto en verdad es mentira, o no sé, pero siempre explicarle los pros y los contras. Igual, tener esa dosis de decir las cosas hasta qué punto tú puedes llegar, sobre todo cuando es B2B, cuando trabajas de empresa a empresa, porque después te queda la pata. Y sobre todo si también vendes un servicio o un producto, o sea, lo puedes vender por un tiempo, pero después como está hoy en día la gente, las redes sociales, todo, te funan eh, y te empieza a generar un mal concepto en la industria, entonces ya tu producto o servicio ya no funciona más. Entonces esas son las virtudes. No sé si me expliqué bien o hablé mucho. Ya, hay dos dimensiones, porque la primera tienes que considerar que el marketing nace desde no una acción persuasiva, sino que de entender qué es lo que necesita o le duele a un cliente. El punto está en que el marketing debe ser una herramienta para orientar a ese cliente hacia un producto o servicio. Por otro lado, si lo pones en la perspectiva de generar un estímulo que probablemente él no sabe que tiene o que necesita, sigue siendo parte del marketing. Yo creo que la ética, más que en la forma o el canal por el cual tú comuniques o el impulso que tú pongas dentro del marketing, tiene que ver con cómo lo comunicas. Porque si tú generas quizás urgencia para un producto que quizás no tienes urgencia, es ahí donde el producto como tal pierde su concepto de valor, y eso creo que es mucho más complejo en un ecosistema de marketing que simplemente lanzar una campaña de publicidad. Así como para como cerrar la idea. Yo creo que es parte inherente del marketing generar un estímulo. Y si bien el usuario puede elegir o no reaccionar a él, en la forma en que tú lo comunicas, tiene que ser ético. Ese es el marketing donde nosotros accionamos. Ok, qué buena respuesta. Ya vamos con la pregunta 2. ¿Qué rol juega su conciencia moral, su conciencia, al enfrentar... No tengo. ¿Ya? No existe. ¿Qué rol juega su conciencia moral al enfrentar decisiones sobre... Perdón. ¿Qué rol juega su conciencia moral al enfrentar decisiones donde hay conflicto entre objetivos comerciales y bienestar del consumidor? Ya. Mira, cuando me preguntaste eso, se me vino de inmediato una situación en particular que viví siendo gerente de marketing en Farmacia Ahumada. Nosotros trabajamos con muchos sociólogos y ellos son los que construían, por ejemplo, los buyer persona. Entonces, en base a esa construcción de buyer persona, hacíamos compras de bases de datos. Y ahí puede haber un conflicto ético, porque si bien tú puedes comprar 50.000 contactos, el problema está en que esa persona no te dio autorización para usar ese dato de forma inicial. Sí, hay un conflicto ético que es muy práctico en ese sentido, pero que mientras la ley te permita hacerlo, ahí está el espacio. Ahora, ¿cuál es el deber desde el lado del marketing? Siempre tener en consideración si ese cliente quiere seguir en contacto contigo. Y ahí es donde nace, por ejemplo, el concepto de warming mailing o mail de calentamiento. O sea, tú puedes pescar a esos 100.000 personas, enviarles un correo, pero preguntándoles si es que quieren seguir recibiendo información. Y ahí nuevamente está la ética en base al resultado. Lo que es que te dice que sí, lo metí a la base. Pero el que te dice que no, tu deber ético es sacarlo de la base. Porque el dato, si bien tú compraste el dato, el dueño de ese dato sigue siendo el cliente. Y esa es una dimensión que dentro del marketing nosotros no podemos romper. Ok, o sea, hay cierto límite. Sí, por supuesto. Pero tiene que ver siempre a quién pertenece el dato. Porque, de hecho, si lo ponemos en perspectiva, el dato o la ética dentro del dato comienza cuando el cliente termina el formulario. ¿Cachai? Porque te puede dejar un dato y él confía en ti. Pero cuando él cierra el formulario y pone enviar, ya la ética queda del lado tuyo. Y es ahí donde tenés que darle el peso o el valor a ese dato. Sí, pues siempre con el límite de las cuestiones legales. Exacto. Sí. Ya, la última pregunta. ¿Qué virtudes consideras fundamentales en el marketing para construir confianza con los consumidores y por qué? La confianza yo creo que es el resultado de entender lo que el cliente necesita. ¿Cierto? El concepto de confianza no es solo de ida, sino que es una relación más horizontal entre quien envía el estímulo y quien lo recibe. Y se genera como una especie de simbiosis o sinergia en base a un producto o servicio. Ahora, si hablamos de confianza como tal, también los desafíos de confianza son súper frágiles. Si tú le fallas al cliente, él no va a confiar más en ti. Algo se rompe. Exacto. Entonces, en la medida que tú puedas mantener esta horizontalidad, transparente por supuesto, en base al producto o servicio que tú estás entregando, la confianza va a ser el resultado de la pega bien hecha.